Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licuania, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse en el Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y el que me ama a mí, lo amará a mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de todo esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Bien, hoy nos encontramos con una lectura bien interesante de Pablo y Bernabé evangelizando en ciudades griegas, donde quizás no conocen a Dios o donde no tienen la figura de Dios, sino de varios dioses. Y empieza esta lectura con una enseñanza bien interesante, y es que había un hombre que está tullido, pero tiene fe. Y Pablo dice, este hombre tiene la fe suficiente para ser sanado. Aquí es donde yo digo, la fe es la certeza de que yo puedo hacer las cosas en el nombre de Dios, pero las puedo hacer. No es solo, la fe no es entregarle todo a Dios. La fe es con mis fuerzas, con mis capacidades, en el nombre de Dios yo lo voy a hacer. Entonces, Pablo mira a ese hombre y dice, este hombre tiene la suficiente fuerza. ¿Sí ven? Este hombre tiene una fe tan fuerte como para ser sanado. ¿Qué es una fe fuerte? Es esa confianza en Dios, es esa entrega en el mensaje de Dios, pero al mismo tiempo es esa disposición que yo tengo.
yo tengo fe de ser sanado, pero todo en manos de Dios y yo no hago nada. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? El cura de Ars decía, Dios lo puede hacer todo, pero necesita que tú empieces. No se lo dejes todo a Dios. Aunque lo haga todo, Él quiere que tú empieces, porque Él necesita que tú empieces para que Él pueda seguir. Empieza. No le interesa la cantidad que pongas, pero pon toda tu fuerza, independientemente de la fuerza que tengas, pero ponla. Dios quiere ver tu fuerza y a través de tu fuerza Él saca su fuerza. Entonces, esto es fe. La fe es toda mi fuerza puesta en el Señor. Y cuando yo pongo mi fe, mi fuerza en el Señor, Él pone la fuerza de Él y se dan las cosas. Las cosas se dan por fe. Las cosas se dan por fuerza. Las cosas se dan porque yo me dispongo. Las cosas se dan porque yo me entrego. Las cosas se dan porque yo me doy. Las cosas se dan porque yo creo. Yo me dispongo de nuevo. Entonces, esto es bien importante. Este hombre tiene esa disposición y ese hombre pone esa fuerza, independientemente de la fuerza que pueda tener ese hombre, pero puso toda su fuerza. Y cuando puso toda su fuerza, pues el Señor puso la fuerza de él. La fuerza de este hombre tullido, más la fuerza de Dios le trajo la sanación. En este día, pon tu fuerza primero. Pon tu fuerza y Dios va a poner la fuerza de él. Señor, esta es mi fuerza y es todo. Es todo lo que yo tengo. Pero cuando tú lo das todo, el Señor también lo da todo. Tu todo, más el todo de Dios, se hace grande, grandísimo. Entonces, esto es bien bonito. Y lo otro es esa pretensión que tenían ellos, los de Licaonia, de tratar a Pablo y a Bernabé como unos dioses, ¿cierto? Pensaban que eran unos dioses. Y no eran dioses. Pablo les explica, no somos seres humanos como ustedes. A mí me gusta mucho esa parte de Pablo, porque a veces uno como predicador, como misionero, quiere ser tratado como un dios. Es que, bueno, yo no voy a hablar mucho porque no quiero hablar mal, pero ¿por qué tenemos que ser tratados como dioses si somos seres humanos como todos? Pero esta es una enseñanza muy bonita de Pablo y Bernabé. Les querían tratar como dioses, querían hacer halagos, querían hacerle atributo. Y Pablo dice, no, nosotros somos seres humanos como ustedes, somos mortales como ustedes. Y esto es bien bonito. Todos somos mortales y no tienen por qué tratarnos a nosotros como de un rango más alto. Somos iguales. Somos iguales. Y yo creo que al contrario, el anuncio de la palabra nos tiene que hacer más bajos todavía, no más altos. El anuncio de la palabra de Dios no es para creernos los mejores, es para demostrar con nuestra vida lo que es la humildad, lo que es el reconocimiento del poder de Dios. Entonces, esta parte me gusta. Cuando ellos les dicen, no, somos mortales igual que ustedes. Esto va para todos nosotros. No te permitas ser tratado como un Dios. No lo eres. No te permitas ser tratado diferente. No lo eres. Eres igual. El hecho de que hables de Dios no te hace ser más grande que los demás. Simplemente tienes un servicio. Y el servicio es hablar de Dios. Listo. Pero no permitas que te traten como un Dios ni como un rey. Porque no lo eres. Al contrario. Sé diferente, pero en humildad. No en arrogancia. Ni en soberbia. Ni en posición. No, es que no lo somos. Entonces, pilas. Y luego viene este tema del habitar en el Señor. Habita en el Señor aquel que lo ama. Y ustedes saben que el que ama a Dios es el sencillo, es el humilde, es el justo. Y mi Padre lo amará y vienen a ser morada en él. Porque hay justicia, porque hay amor, porque hay humildad, porque hay entrega. No hay soberbia, no hay arrogancia. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Desde ya, preparándonos para la fiesta de la Ascensión y de Pentecostés. Son dos fiestas bien bonitas. Me despojo para que Dios crezca y me dispongo para recibir el Espíritu Santo. Me despojo para que Dios crezca en mí y me dispongo para recibir y entender todos los misterios de Dios. Esas son dos palabras que vamos a empezar a escuchar a partir de ahora. Me despojo en la Ascensión y me dispongo en Pentecostés. Desde ya, Señor, me despojo de todo lo que soy. Quiero ser humilde y sencillo. No quiero ser tratado como rey. Y me dispongo para recibirte. Me dispongo en amor, en humildad, en amor.
para que puedas hacer morada en mí. Haz morada en mí, Señor, pero cuando yo me despoje y cuando yo me disponga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.